Cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Muy bien, hermanos, quiero invitarles que vayan conmigo al libro de Mateo. Ya hemos comenzado este estudio, lo pusimos en una pausa porque había que hablar también del propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Bueno, ya pasó el nacimiento de Jesús, supuestamente ya pasó. Ahora nuestra vida debe de estar consagrada para Él, para honra y gloria de su nombre. Pero hablando de esto, de lo que ha pasado este año y de lo que vendrá, escribiendo un artículo ayer, esta semana, yo decía, imagínate que este año, desde el mes de marzo hasta hoy, hemos estado prácticamente en confinamiento. Y a propósito, hermano, hay que cuidarse porque el COVID-19 no se ha ido. Yo he andado haciendo algunas diligencias y he visto como que la gente dijo, ya esto terminó, ya pasó, ahora voy a hacer lo que quiera, gente en la calle sin cuidarse, sin guardar la distancia social, sin protección, sin sus mascarillas. Hermano, por favor, cuídense. Ayer estaba viendo un mensaje que puso nuestro hermano Omar García acerca de el asunto de el hospital aquí en Tegucigalpa, del tórax, que está full, no hay cupo para más. No hay espacio, hay demasiado enfermo de COVID-19. Por tanto, por favor, hermanos, cuídense, cuídense. Ahora, mira, la mortalidad en términos generales del COVID-19 ha sido del 2%, quizás 2.5, 2.7% por mucho, tanto aquí en Honduras como en el mundo entero. De tal forma que estaba revisando yo los datos de SINAGER ayer y estaba diciendo que en Honduras por COVID-19 han muerto unas 3.061 personas, según el dato oficial de SINAGER. Lógicamente puede ser que esto sea un poquito más, pero estamos hablando de un 2.5%, y ese es el promedio en el mundo de muerte por COVID. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo estaríamos ahorita nosotros y qué sentirías tú o qué hubiéramos experimentado nosotros si a estas alturas, después de que en marzo comenzó a llegar aquí el COVID-19, se hubieran muerto 2 millones o unos 2.5 millones de personas? Solo han muerto 3.061 oficialmente. Suponete que hubieran muerto 2 millones de personas aquí en Honduras, solo en Honduras. Más o menos unas 2.000 millones de personas en el mundo que el COVID hubiera arrasado con esto. ¿Cómo estuviéramos en Honduras y cómo estuviéramos en el mundo? En el libro de Apocalipsis 6 dice que vendrán plagas y terremotos y todo eso en el tiempo de Apocalipsis, cuando empiece la gran tribulación, que solo una plaga se puede llevar el 25% de las personas que viven en este país. Estoy hablando de que vendrán plagas que van a matar de un solo 2 millones de personas, de hondureños aquí en Honduras. Ahora, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 16, ven conmigo, por favor, a la palabra de Dios. Quiero que tomes nota de esto, porque esto es clave, hermano. O sea, esto que ha pasado en Honduras no es nada. O sea, no es ni principio de dolores, ni eso. Porque el principio de dolores, según lo que dijo Jesús en Mateo 24, y lo vamos a ver en un momento, es la primera parte de la tribulación. Los primeros 3 años y medio de tribulación. A eso se le llama principio de dolores. En otras palabras, este tiempo de confinamiento por el COVID-19, los huracanes que vinieron, que han arrasado con pueblos en este país, aunque la mortandad fue muy poca, no es ni principio de dolores. Toda la corrupción que vemos aquí en nuestros gobiernos, la injusticia de gente que se ha robado el seguro social y
el dinero de los hospitales móviles y de las mascarillas y de todo eso, y que están libres porque los jueces los han dejado en libertad porque no hay delito contra ellos. Eso no es nada, hermano. Eso no es nada. Esos son como confites para los niños. Lo que viene es lo terrible. Ahora, este año, escucha bien, y lo que va a venir en el 2021 en adelante, hermano, es parte de la gracia de Dios y del amor de Dios llamándonos, uno, a su pueblo. Primero, a su pueblo, a vivir una vida de compromiso, de santidad, de entrega. Que dejemos de vivir como los paganos. Que dejemos de andar atrás del dinero, del poder, de esto y de lo otro. Y que consagremos nuestra vida al Señor. Pero por otro lado también, para la persona que no conoce a Cristo, que abra sus ojos, que le entregue su corazón a Cristo. Porque lo que va a venir es 20 veces peor de lo que tenemos ahora. 20 veces peor. Pero no queremos leer esto a la luz de la palabra de Dios. Capítulo 16 de Mateo, mire conmigo, por favor. Y esto, hermanos, lo vamos a ver de esta manera. Mateo, ya lo leímos, lo repaso. Dice, Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ellos querían ver que realmente Jesús era el Mesías. Y le dijeron, danos una muestra, una prueba que nos convenza, una señal que tú eres el Mesías. O sea, en su primera venida. Ahora, él le responde, versículo 2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy hará tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Y mire cómo dijo Jesús, hipócritas. ¿Y por qué les dijo así? Les dijo, porque saben distinguir el aspecto del cielo, o sea, el asunto del tiempo, del movimiento de las nubes, de las lluvias, del buen tiempo y todo eso, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, ustedes miran lo que está pasando y no son capaces de discernir lo que está ocurriendo a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor dice, no puede ser eso. No puede ser. Versículo número 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahora, yo les dije, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? No fue que él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón, en el vientre del pez. Eso no fue la señal. Cuando Jonás llegó a Nínive, si ustedes leen Jonás capítulo 3, Jonás capítulo 4, en ningún momento Jonás, en ningún momento les contó su historia. Jonás no les dijo, miren señores, que a mí me tiraron al mar y un pez me tragó y estuve 3 días y 3 noches ahí en el vientre del pez y después me fue a vomitar a la orilla de la playa. No dijo eso Jonás. Jonás dijo, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Ese fue el mensaje de Jonás. Un mensaje diciendo, así dice Jehová. ¿Sabe cuál fue la señal del profeta Jonás? Su mensaje, su palabra, esa palabra de Dios llevada a ese pueblo. Y cuando el pueblo escuchó, el pueblo se convirtió, se arrepintió y Dios suspendió el juicio que tenía sobre Nínive. La señal es su palabra, hermanos. Esa es la señal. Leamos la escritura. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente no quiere estudiar la Biblia. La gente va a las iglesias a buscar experiencias. A que un profeta le diga, a que un apóstol le diga, a que un pastor le diga. Así dice Dios sobre tu vida. Olvídense de eso, hermanos.
esta es la palabra de Dios. Y cuando digo que esta es la palabra de Dios, no me estoy refiriendo a que esta es una palabra, sino que esta es la única palabra de Dios. ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia, estudia la Escritura. Cristo dijo, esta es la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal? La palabra. Jonás dijo, así dice Jehová, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y eso fue el mensaje de Jonás. Eso fue lo que Jonás le dijo. Y dice que esa noticia llegó hasta el rey y todo el pueblo se convirtió. Ahora, hermanos, ¿cuál es la señal? La Escritura. Tienes que estudiar la Escritura. Ya dijimos que en el libro de Gálatas 4:4, la Biblia dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo nació Jesús? Fíjate que Dios fue acomodando todas las piezas allá, antes del primer siglo. Fue acomodando todas las piezas. Hasta que todo estaba en orden, según su plan, Cristo nació. ¿Sabes cuándo nació Jesús? Cuando tenía que nacer. Ni un día antes, ni un día después, ni un año antes, ni un año después. El día que él tenía que nacer. ¿Y cuándo va a venir Cristo por segunda vez a la tierra? Eso fue su primera venida, que ya estaba profetizada. Estaba profetizada y profetizada y profetizada y profetizada una y otra vez ahí en el Antiguo Testamento. Pero sabes que hay más profecías sobre su segunda venida que sobre su primera venida. A nosotros nos gusta estudiar, especialmente ahora en Navidad, que Cristo iba a nacer de una virgen y que Cristo iba a nacer en Belén y que Cristo, todo lo que decimos del nacimiento de Cristo, pero ignoramos lo que va a pasar en su segunda venida, que eso es lo que tenemos que estudiar realmente. ¿Qué va a pasar en su segunda venida? Y aquí le están pidiendo señal y Jesús les dice, no le voy a dar señal. Yo quiero que vayas conmigo al capítulo 24, Mateo capítulo 24. Dice el versículo número 3. Estoy leyendo Mateo 24:3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas de toda la destrucción de Jerusalén? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De nuevo, los apóstoles le dicen al Señor, Señor, danos una señal de tu segunda venida. La palabra señal aquí, tanto en el libro de Mateo 16 como en Mateo 24, es la palabra semellón en el griego. Esta palabra quiere decir una guía que no me va a perder en el camino. Te voy a poner un ejemplo. En este tiempo de la tecnología, por ejemplo, nosotros usamos el Waze para buscar una dirección. Entonces viene y tú pones la dirección ahí en tu teléfono y pones salir y te va diciendo y a la derecha, en 500 metros, sálgase de este camino, gire a la izquierda, luego vaya 3 kilómetros más y en 3 kilómetros gire a la izquierda. Y ahí te va guiando hasta que te dice su destino está en 20 metros adelante a la derecha. Te guía hasta que te lleva ahí. Pues la Biblia, mi hermano, es más segura que ese Waze. Es más segura que cualquier otra cosa que podamos tener. Y los discípulos le preguntan, ¿cuál es esa señal? Dirígenos, Señor. Queremos estar en la ruta correcta, no queremos perdernos. Que cuando eso ocurra, nosotros estemos seguros de que tú estás listo para venir a la tierra por segunda vez. Y sabes una cosa, los discípulos le pidieron una señal a Jesús. Mira, eso está en singular. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y hermano, si ustedes miran aquí el Señor comienza a hablar de un montón de cosas. Y no voy a decirlo ni a explicarlo, solo lo voy a mencionar una vez. ¿Sabe cuál es la señal? Aquí, por ejemplo, el Señor habla de pestes, de terremotos, de anticristo, de todo lo que va a pasar. De señales en el sol, en la luna, en las estrellas, persecución, bueno, todo eso. Pero eso es una cosa nada más.
¿Sabe cómo se llama esa señal? La semana 70 de Daniel. Son los 7 años de tribulación y gran tribulación. Y quiero hacer una aclaración más. Ya lo hice, pero esto lo recalco porque hay muchas personas que están muy confundidas. Aquí, hermanos, Mateo 24 y Mateo 25, lo recalco de nuevo, no es arrebatamiento, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Los apóstoles están pensando en la segunda vez que Cristo va a poner sus pies en esta tierra. En el libro de Zacarías, Zacarías profetiza que Cristo vendrá, el Mesías, y va a poner sus pies en el monte de los olivos, y que el monte se va a partir en dos, del norte a sur y de este a oeste, dejando un espacio como una cruz en medio del monte. Cristo va a poner sus pies por segunda vez en esta tierra. Pero el rapto no es eso, el rapto es previo, porque Cristo vino a salvar a su iglesia. Cristo vino para que su iglesia, aquellos que le reciban como su Salvador, sean salvos del día de la ira. Mira, todos nosotros somos pecadores y todos nosotros merecemos la ira de Dios, la condenación eterna. Pero ¿cuál es el punto aquí? Cristo vino y Él llevó mi castigo. La ira de Dios cayó sobre Él y Él pagó por mi culpa, por mi pecado. Él tomó mi lugar. Y por eso dice en el libro de Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La palabra justificado ahí, hermano, quiere decir declarar a una persona sin culpa. No va a pagar nada por su delito. Y nosotros legalmente, los cristianos, ya fuimos declarados sin culpa, justificados. Pero ese día, el día de la ira, de la tribulación y de la gran tribulación, es un castigo sobre los hombres que rechazaron a su Hijo. La iglesia no puede pasar por ese tiempo. ¿Sabes por qué? Porque ya Cristo sufrió el castigo, la ira de Dios cayó sobre él. Y Cristo va a sacar su iglesia. La va a llegar a la patria celestial, a la casa del Padre, previo a que esto ocurra. Pero yo quiero que ustedes vayan conmigo a Lucas, capítulo 17, por favor. Porque hoy quiero empezar a ver algunos puntos clave. Unos puntos clave. Yo quiero que leamos dos pasajes. Uno está en Lucas 17. Voy a leer para ustedes. Busque conmigo, por favor. Lucas, capítulo 17. Y vamos a leer del verso 20 en adelante. Lucas 17, 20. La palabra del Señor dice, preguntado Jesucristo por los fariseos vinieron y le preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Sabe usted cuándo va a empezar el reino de Dios? Cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. En otras palabras, esta pregunta también está relacionada con la segunda venida de Cristo. Es lo mismo. ¿Cristo a qué viene a la tierra? Viene a reinar. Por eso es que hay una confusión en mucha gente, ya se lo voy a explicar en un momento, entre el rapto y segunda venida. Mira, en el rapto la iglesia va de la tierra al cielo, es llevada al cielo. Somos sacados de la tierra. En la segunda venida, Cristo viene del cielo a la tierra. ¿Ves una gran diferencia ahí? Hay una enorme diferencia. Aquí le están preguntando por cuándo va a comenzar el reino. El reino que Dios le ha prometido a la nación de Israel desde el Antiguo Testamento, cuando Dios prometió que iba a levantar un hijo de David que se va a sentar en su trono eternamente y para siempre, en el trono de David. Ahora, eso es el reino. Lo que la Biblia le llama en el libro de Apocalipsis el milenio, que son 1000 años, de esos años nuestros de 365 días, que Cristo va a estar aquí en la tierra reinando. Ahí
en esta tierra, ahí, en Jerusalén, en esa Jerusalén que está ahí. Cristo vendrá por segunda vez y él va a reinar. Entonces le preguntan, mira el versículo 20, ¿cuándo ha de venir el reino? Y entonces Jesús les contesta. Leo para ustedes esta respuesta del Señor. El reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios ya está entre vosotros. Ahora Jesús dice, ¿saben una cosa? El reino de Dios ya está aquí. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Mateo 4, el Señor comienza su ministerio público y comienza a predicar? ¿Qué dice? Arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Porque Él es el Rey y ha venido ya en su primera venida. Él vino en su primera venida. Ahora le preguntan sobre su segunda venida. ¿Cuándo va a iniciar el reino ya a plenitud? A plenitud. Y entonces, versículo 22, dijo a sus discípulos, tiempo vendrá, ahora está hablando en futuro, si ustedes miran, y les dice, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, he aquí, o helo ahí, no vayáis, ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al refulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Ya el Señor aquí se enfoca en el reino, en su segunda venida. En su segunda venida. Y en el versículo número 25 dice, pero primero, ¿qué quiere decir primero? Antes de que yo venga por segunda vez a la tierra, antes de que ponga mi pie aquí, es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda, la salvará. Y ahí sigue el Señor hablando, pero hasta ahí nos vamos a quedar. Pero quiero que vayas conmigo a ver otro pasaje. Bien, busca conmigo Lucas capítulo 21. Mira conmigo Lucas 21. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer el versículo número 7. Lucas 21, 7. Abramos la escritura en este pasaje. Lucas 21, 7 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? O sea, ¿cuándo es que vas a volver por segunda vez a la tierra? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Y ahí sigue el Señor hablando de todo esto. Pero quiero que vayan conmigo al verso 24. Miren conmigo 21, 24. Dice así en Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, esta tierra de Jerusalén, la capital de Israel, porque esa es la capital de Israel, aunque el mundo no lo quiera reconocer y los árabes no lo quieran reconocer, los musulmanes no lo quieran reconocer, Israel tiene como capital eterna a Jerusalén.
Y dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles. La palabra hollada quiere decir, va a ser pisoteada por los gentiles. Versículo 24 dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto es clave. Jesús está hablando del final de los tiempos. Y dice que Jerusalén será hollada, será pisoteada, será destruida, será arruinada, será hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, ¿a qué se refiere esto de los tiempos de los gentiles? Bueno, hay otro pasaje que yo quiero que vengas conmigo, por favor, en Romanos, capítulo 11, por favor. Mira conmigo Romanos 11. Romanos 11 habla de la restauración de la nación de Israel. Dice así la palabra del Señor. Romanos, capítulo 11, verso 25. Todo esto está entrelazado. Habla del mismo tema. Es el estudio que debemos aprender a hacer sobre la palabra de Dios. Mira conmigo Romanos 11, 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Sabe cómo le llama Pablo a esto? Un misterio. Algo que Dios tenía muy oculto y que lo está aclarando o revelando o dándolo a conocer al hombre, al cristiano en este tiempo. ¿Y qué dice Pablo? No quiero que sus humos se le lleven a la cabeza, que se pongan en orgullosos. Esto es a la iglesia en términos generales, comparada con la nación de Israel. Y dice así, voy a leer de nuevo Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Pablo dice, este pueblo se endureció, rechazó a Cristo. Acuérdense cómo Israel escupió al rostro de Jesús. Y hasta que lo odiaron tanto que lo clavaron en la cruz. Lo rechazaron absolutamente, absolutamente, al extremo. Que en el libro de Hechos 1 dice que 120 eran los judíos que siguieron a Jesús al final. ¿Y dónde estaban todos los miles que recibieron las enseñanzas, la palabra, los milagros, las sanidades, liberación de demonios y todo lo demás? No estaban. Nunca se convirtieron. Y mire cómo dice aquí, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Se dan cuenta? Lo mismito que dijo Jesús en Lucas 21:24. Israel será hollada y pisoteada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ahora, ¿quién es el que le va a arrebatar el gobierno a los gentiles? Hay dos pueblos en el mundo para Dios. Los judíos, el pueblo de Israel, que son la línea de Abraham, y los gentiles, o sea, todos los que no somos judíos. Todos los que no tenemos sangre judía. Los gentiles, dice Dios, les doy un tiempo para gobernar el mundo. Un tiempo para gobernar el mundo. Mira el versículo número 26, dice, y luego, después de que termine el tiempo de los gentiles, ¿qué dice el verso 26? Todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Sión es Israel. ¿Y quién es el libertador? Es Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad, la impiedad. Dice que cuando Cristo venga va a limpiar a esta nación. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos. Ellos no quieren saber nada del Mesías. Ese Cristo no es su Mesías. Lo rechazan y hay más ateos en Israel que en las diferentes naciones del mundo. Mire qué interesante eso. Hay más ateos en Israel. Por ejemplo, ¿saben ustedes, hermanos, que que la capital de Israel, Tel Aviv, es la capital del orgullo gay en todo el Mediterráneo?
¿No sabía eso usted? Bueno, para que lo sepa. Tel Aviv, que es la capital política de Israel, es la capital del orgullo gay en todo el área del Mediterráneo. Oiga, le estoy hablando desde España, Portugal, pasando por Grecia, pasando por todo el norte de África. La ciudad de Tel Aviv es la capital del orgullo gay. Hay más ateos en Israel que en cualquier nación del mundo. Y mire cómo dice, versículo 28, Romanos 11:28. Así que en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios no ha terminado su trato con Israel, los ha dejado y han sufrido terriblemente. Miren conmigo, por favor, el libro de Daniel. Vamos a ir a Daniel, al Antiguo Testamento, y vamos a ver rapidito dos pasajes. Miren conmigo Daniel, por favor. Comencemos con el capítulo 2, para que usted entienda a qué significa que entre a su plenitud la edad de los gentiles o el tiempo de los gentiles. Mire usted a lo que el Señor se estaba refiriendo. Mire conmigo Daniel capítulo 2. Nabucodonosor fue el rey, el emperador del imperio babilónico. Su padre, Nabopolassar, comenzó el crecimiento del imperio y Nabucodonosor era el general del ejército y llegó hasta Jerusalén más o menos en el año 605 antes de Cristo. La sitió, la tomó, pero ocurrieron dos eventos en ese punto. Uno, murió Nabopolassar, su padre, 605. Entonces, Nabucodonosor tomó lo que pudo y se lo llevó. En ese tiempo fue cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. Primera deportación, el año 605 antes de Cristo. Nabucodonosor tiene que volar a Babilonia porque muere su padre y él toma el imperio entonces. Y ahí se convierte en el emperador. Pero cuando él toma el reino como emperador de Babilonia, ocurre otro evento. Los egipcios se rebelan. Lógicamente él había bajado hasta Israel y quería ir a conquistar hasta Egipto, a controlar Egipto. Pero él tiene que irse de nuevo a Babilonia a tomar el reino. Y en ese tiempo, unos días después, le avisan de que Egipto se ha levantado, se ha sublevado. Entonces él viene con su ejército y hace una segunda incursión a Israel, año 597 más o menos, antes de Cristo, pero deja ahí, esa es la segunda incursión, la segunda entrada que hizo Nabucodonosor, y se va a Egipto a pelear la famosa batalla de Carquemis en Egipto. Cuando regresa, entonces hace la tercera incursión, que está 2 años sitiando Jerusalén hasta que Israel cae en manos de Nabucodonosor. Cuando Israel cae, hermano, ahí destruyó Jerusalén, mató judíos como cuantos quiso, derribó el muro, quemó las puertas e Israel quedó devastada. Los hermanos de Nehemías que llegan a Susa 70 años después le informan a Nehemías en Nehemías 1, los que quedaron allá en la provincia están mal y afrenta. Y eso había sido 70 años atrás. Muros derribados, puertas consumidas a fuego, una miseria, una pobreza, están arrasados. Así dejó Nabucodonosor esa ciudad, esa nación. Más o menos terminó esta toma de Jerusalén en el año 587 antes de Cristo. Entonces, desde el 605, Nabucodonosor estuvo destruyendo, llevando judíos, atacando hasta el año 587, que cayó
definitivamente. Ahora, miren esto, por favor. Ahí es donde comienza el periodo de los gentiles, el tiempo de los gentiles. Nabucodonosor, años después, tiene un sueño de una estatua cuya cabeza era de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas y pies de hierro y los pies de hierro mezclados con barro. Nabucodonosor se aflige y pide que alguien le explique este sueño. Y esta es la explicación que le da Daniel. Daniel 2, versículo número 36. Vamos juntos, por favor. Estudiemos la Biblia, hermano. No te dejes meter cuentos chinos. Lee la palabra, estudia la palabra. Daniel 2:36. Daniel ahora le está interpretando el sueño a Nabucodonosor. Y dice así, este es el sueño, ya se lo narró. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo, aves del cielo, él los ha entregado en tus manos. O sea, prácticamente fue el primer gran emperador del mundo. Del mundo. Egipto en algún tiempo, allá en tiempos de Moisés, se había levantado como un pequeño imperio, pero nunca dominó el mundo entero, a no ser Nabucodonosor. Y luego, ¿qué dice? Y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza. La cabeza de oro de esta imagen es el imperio de Babilonia. Segundo, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Okay? Fueron los medo-persas que llegaron y conquistaron, y eso está en Daniel 5, usted lo puede leer ahí. Belsasar era el rey ya. Nabucodonosor había muerto. A propósito, Nabucodonosor reinó en Babilonia, hermanos, aproximadamente 43 años. Fue emperador de Babilonia, Nabucodonosor. Un imperio de una maldad tremenda. Solo en el tiempo de Nabucodonosor se calcula que los babilonios adoraban 3.000 deidades, 3.000 dioses. Y Nabucodonosor en esos más o menos 43 años de gobierno de su imperio, según los historiadores, inauguró más o menos 50 templos a diferentes dioses. Eso era el imperio babilónico. Ahora, después de ti, se levantará un reino más. Entonces vinieron los medo-persas y conquistaron Babilonia y se establecieron como el nuevo imperio. Versículo número 39 dice, y luego un tercer reino en la tierra. Este fue, hermanos, el imperio greco-macedonio, que comenzó con Filipo II de Macedonia, y luego fue extendido por su hijo, Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Este imperio greco-macedonio, bueno, ustedes saben, hermanos, que los maestros que tuvo Alejandro fueron genios. Sócrates, Aristóteles fueron los maestros de Alejandro. Alejandro fue criado con fineza, con cultura, con educación, con formación, al extremo que cuenta la historia, y eso está escrito en los libros de historia general, no en la historia bíblica, porque ni existía la iglesia todavía, que cuando Alejandro conquistó el imperio medo-persa y Darío el Grande era el emperador de este imperio, llegó hasta las tiendas donde estaba Darío y él había salido huyendo, y ahí estaba la madre y la esposa de Darío, y no las mató, porque dijo, yo no les busco a ustedes, y las trajo, y las cuidó con una gran dignidad y respeto. Al extremo llegó esto. Miren, que cuando Alejandro murió a los 33 años, porque Alejandro murió jovencito, de 33 años, la madre del rey Darío se suicidó. No pudo soportar la noticia que Alejandro había muerto, porque era un hombre con una dignidad grande.
y él estableció, por ejemplo, él fundó Alejandría y estableció ahí la biblioteca más grande de su tiempo. Era un hombre culto y estableció una cultura en el imperio. Una cultura, tristemente, solo duró 10 años, porque a los 23 años Alejandro fue emperador y a los 33 años murió. 10 años vivió como emperador. Pero Alejandro fue el guerrero, el conquistador más grande de todos los tiempos. Así está catalogado Alejandro, llegando hasta la India, conquistando todo el mundo conocido de aquel entonces. Ahora, ese es el tercer. Y es el imperio greco-macedonio el que estableció el griego como el idioma de todo el imperio, de todo el mundo. Y luego este imperio cayó cuando murió él, no estaba preparado para los que venían a tomar el reino, y sus 4 generales, por ejemplo, se dividieron el reino, lo partieron en 4, ahí están los Ptolomeos y otros, no vamos a hablar de eso hoy. Pero luego fueron conquistados por el Imperio Romano. Versículo número 40, estamos leyendo Daniel 2:40, y el 4º reino será fuerte como el hierro. O sea, el Imperio Romano fue cruel. Estableció un reino de hierro, duro. Y dice, estoy leyendo el verso 40, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, 10 dedos del pie, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, y habrá en aquel algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, los 10 dedos, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclan por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y ahora miren lo que dice el verso 44. Y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De estos 10 reyes que están representados por los 10 dedos de los pies. En los días de estos reyes, Dios, el Dios del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios del cielo, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, a esto es lo que Jesús le llama el tiempo de los gentiles. Comenzó con Nabucodonosor y a partir de ahí el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco-macedonio, el imperio romano, que fue diluyéndose. Por ejemplo, el imperio romano de Occidente, que cayó en el año 456, creo, después de Cristo, y luego el imperio romano de Oriente, que cayó en 1400, creo que por ahí del año 50 y algo, 56, y ahí quedó el imperio romano. Y luego se han ido levantando presidentes y gobernadores del mundo. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se levantan 2 grandes potencias, Rusia con el comunismo que estaba extendiéndolo en el mundo, y luego Estados Unidos, la potencia capitalista, luego con la famosa perestroika en tiempos de Mikhail Gorbachev, del Papa Juan Pablo II, de estos poderosos líderes mundiales. Destruyeron completamente Rusia, la hicieron pedazos, y se quedó Estados Unidos como la única potencia mundial. Y estos gentiles siguen gobernando el mundo. Pero ¿qué dice? Más adelante, hermanos, de este imperio romano y de todo lo que es las riberas del mar Mediterráneo, que era donde gobernaba el imperio romano realmente, de ahí se van a levantar 10 reyes. Y en el libro de
Daniel 7 dice que uno de estos reyes se va a levantar sobre los otros y a eso se le llama el anticristo. Y cuando esto esté en su plenitud, este reino a través del anticristo que va a venir a la tierra, miren lo que dice, en los días de estos reyes, Daniel 2:44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Sabe cuál es este reino? El reino del Mesías. Cuando Cristo venga, le va a quitar el poder al anticristo y a todos los reyes de la tierra y él va a tomar el reino. Él va a tomar el reino. Esto es segunda venida de Cristo. Esto es la segunda venida de Cristo. Mire conmigo Daniel capítulo 7. Ahora tenemos otra visión que Dios le dio a Daniel, pero estos son de 4 bestias. El doctor Carballosa dice que en el capítulo 2 hay una imagen esplendorosa cuya cabeza es de oro, de plata, de bronce, de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Ahora, él dice que así es como el hombre mira los poderes de esta tierra, como algo glorioso, porque esa estatua dice que era majestuosa, gloriosa, tremenda, de oro y plata y todo esto. Pero en el capítulo 7 es como Dios mira estos reinos paganos, gentiles, como bestias, crueles, insensibles. Y por eso Cristo va a venir a quitarles el reino. Entonces, la época de los gentiles es desde el día que Nabucodonosor se estableció como emperador hasta la segunda venida de Cristo. Toda esta época donde Israel no es la cabeza del mundo, sino los gentiles, pueblos y naciones que no son judíos, son los que han gobernado el mundo. Incluyendo hoy, a esto se le llama el tiempo de los gentiles. ¿Y quién va a venir? Este judío, Mesías, llamado Jesús, para quitarle el reino a estos gentiles y a establecer un reino eterno. Esta es segunda venida de Cristo. Mire conmigo rápidamente Daniel 7:17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra. Pero mire el 18. Después, una vez que esto pase, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Esto es segunda venida de Cristo. Vaya conmigo, no voy a tratar de explicar todo esto porque es lo mismo que hemos explicado allá, solamente que aquí es con 4 bestias, allá era con oro, plata, bronce, hierro, 4 reinos igual. Mira el versículo número 25. Mateo 7:25 dice, bueno, voy a leer el versículo número 24 para que ustedes miren cómo estas dos cosas son exactamente lo mismo. Mateo 7:24 dice, y los 10 cuernos, esta bestia final dice que tenía 10 cuernos horribles. Y ahora dice así, y los 10 cuernos significan que de aquel reino del Imperio Romano que va a renacer, que va a florecer, por ejemplo, todo ese poder que ha tomado la Unión Europea y que va a ir alcanzando todo lo que es Turquía, todo lo que es Medio Oriente, todo lo que es el norte de África. Dice, de aquellos, versículo número 24, y de los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y de ellos se levantará otro. Este es ese cuerno pequeño. Y dice, el cual será diferente a los primeros y a 3 derribará. Y hablará este cuerno pequeño, este rey, que es el anticristo, palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y tiempo y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez. ¿Quién es este juez? Es Cristo, el Mesías, que vendrá por segunda vez a la tierra cuando este rey imperioso, obsceno, blasfemo, arrogante, homosexual, porque va a ser homosexual. ¿Qué dice? Va a estar reinando en su poder, en su apogeo. El rey viene y se sienta en su trono. Versículo número 26. Y le quitará su dominio a este anticristo para que sea destruido y arruinado hasta el fin.
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo, de todo el cielo, sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Allí, hermano, es segunda venida de Cristo, cuando el pueblo de Dios de nuevo vuelve con el Mesías a tomar las riendas de este mundo. Esto es segunda venida de Cristo. Y este tiempo de los gentiles, hermano, está llegando a su fin. Está llegando a su fin. Todo esto que está pasando, ¿sabe lo que está haciendo? Mire, va a venir una bancarrota en el mundo. Esto no esperes que mejore. Ya estamos saliendo de esta pandemia. Vendrán otras peores que esta, hermano. Otras pandemias. El hambre que vendrá a través del cambio climático es terrible. Se están perdiendo las cosechas. En unos lugares está seco, en otros arrasa el agua y se pierde todo. La tierra ya no tiene capacidad de sostener este mundo. Ya no hay alimento para todos. Por eso es que hay una agenda de género, que vamos a verlo más adelante, el miércoles. Vamos a ver un poco más de esto. Les voy a explicar lo que va a pasar económicamente en el mundo, lo que va a pasar con todas estas pestes que están llegando, lo que va a pasar, mi querido hermano, en cuanto a la política mundial. Por ejemplo, la caída de Trump en Estados Unidos. No crean que fue algo que Trump perdió porque es un majadero que no sabe hablar bien y que es un petulante y patán. No es por eso. Atrás de eso está el Papa Francisco, está la Unión Europea, está la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está la OTAN. ¿Saben ustedes que a toda esa gente Trump se divorció de ellos? Y ellos odiaban a Trump. Y esa es una confabulación. Pero la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos es la debacle. Y van a ver lo que va a pasar con la agenda de género, con el aborto. ¿Y saben por qué está promoviéndose eso, hermano? Para controlar la natalidad. Claro, si dos hombres se casan, ¿qué van a procrear? Si dos mujeres se casan, ¿qué van a procrear? Mira, en Nueva York, fíjate bien esto, estaban celebrando hace poco dos cosas. Uno, que se las aprobó a las mujeres poder abortar hasta en el 9º mes. Y yo no puedo entender cómo estas personas ahí en Estados Unidos pueden abortar un niño en el 9º mes, matarlo, digamos, pero el día que nace no lo pueden matar. Óigame, eso es inaudito. Celebrando, pero una celebración extraordinaria. Y esa agenda de género, hermano, no creas tú que están pasando cosas por casualidad. Es una avalancha mundial. Ya vamos a ver el día miércoles. Vamos a regresar a Lucas 17, hablando de los días de Noé, de los días de Lot. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a venir a este mundo? Mira, la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos va a traer una crueldad contra la iglesia del Señor. La agenda de género va a comenzar una persecución espantosa contra todos los que digan que el homosexualismo es pecado. Miren, Estados Unidos y en algunos países de Europa, que son países ya adelantados, civilizados, protegen más los animales que a los bebés en el vientre de su madre. Por ejemplo, si tú agarras un polluelo de algunas águilas, te meten preso, porque esos son animales en peligro de extinción. Pero si tu esposa está embarazada, tú puedes llevarla a abortar y no hay problema. Nadie te va a meter preso por eso. ¿Te das cuenta hasta dónde está de desquiciada la mente del ser humano? Y esta es una agenda que va avanzando. México, Argentina, y así podemos ir mencionando tantos países. Y aquí en Honduras, pronto va a llegar despuesito de esta pandemia. ¿Sabes por qué? Porque estos países ahorcan a estas nacioncitas como Honduras. Honduras está ahorita mendigándole al mundo.
¿Y sabes lo que dice el mundo? ¿Quieren dinero? Está bien, pero apruébeme la agenda de género. Si no, no va a tener dinero. Vamos a hablar de esto detalladamente. ¿Cuándo empezó esto? ¿Y qué es la agenda de género? Porque te voy a decir una cosa, hermano. No solamente es matrimonios entre 2 hombres y 2 mujeres. Ahorita en España, por ejemplo, si tú entras, ya no dice sexo, eso es masculino y femenino, eso no existe. Género. ¿Sabes cuántos géneros hay aprobados legalmente en España? Hay más de 31. No hay problema. Tú puedes escoger entre 31 opción sexual. Una perversión terrible. Ahora, la gente escucha esto y no lee la escritura y no sabe por qué está pasando, ni para qué, ni qué. Eso dice, mi hermano, Cristo viene pronto y nos lleva a su patria celestial. Cristo ya está aquí, ya está por llevarnos. Dejemos de dormir, como dice Pablo. No es tiempo de dormir, es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermano, dejemos todo este materialismo. Vamos a hablar de eso el día miércoles. Pero por favor, despertemos. El tiempo de los gentiles está llegando a su fin. Cristo viene pronto. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Oh Señor, gloria a tu nombre, porque tú estás poniendo todas estas fichas de este ajedrez en su lugar. Señor, lo que está pasando no es casualidad, es un plan perfecto. Y adoramos y alabamos tu nombre porque tú nos das la luz, la claridad para entender estas cosas a la luz de tu palabra y a prepararnos más para encontrarnos contigo. Gracias por esta mañana. Bendice a tu pueblo, Señor. Y Padre, que este último domingo del año 2020, que ha sido un año tan difícil, donde tú nos muestras tanto tu gracia, tu amor y tu misericordia para volver nuestro rostro a ti, pueda ser un año de compromiso, de entrega, que estos últimos días estemos dispuestos a consagrar nuestra vida a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, les esperamos el miércoles 7 de la noche. No se la vaya a perder. Vamos a hablar de Lucas 17 y las señales que Jesús nos dio, que debemos estar leyendo entre líneas de la Biblia y líneas de la historia que se está escribiendo ahora en el 2020. Un abrazo para todos. Los amamos y que Dios los bendiga.